Gloria a Dios. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Yo estoy contento en esta tarde de poder estar de nuevo entre todos ustedes, porque sinceramente tenía ganas de estar aquí. Doy gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de hacer el viaje que hemos hecho, de visitar otro país, un país hermoso, conocer su obra allí, poder ayudar a mucha gente, pero estábamos deseando de estar aquí entre ustedes, con la familia del Señor. Amén. Qué bueno, ya el domingo daremos testimonio. Ahora, 1 Corintios capítulo 10 se terminó, ¿verdad? Se quedó en el capítulo 11, versículo 1, según me han dicho, ¿verdad? Ahora, yo antes de comenzar en el capítulo 11, a mí me gustaría preguntar, ¿quedó algo en el tintero en el capítulo 10? ¿Quedó alguna pregunta sin responder? ¿O todo fue respondido? ¿Algo que no se entendiera? ¿Algo que no quedara claro? ¿Todo bien? Muy bien, perfecto. Qué bueno. Eso quiere decir dos cosas: que tenemos buenos maestros y que tenemos también buenos estudiantes. Muy bien, entonces vamos al capítulo 11, donde Pablo dice ahí que... Bueno, yo tengo aquí un pequeño resumen del capítulo 10, que dice que el Evangelio debe desplazar, ¿verdad?, la cultura pagana en la vida de los cristianos, ¿no? Es lo que se ha tratado a lo largo de todo el capítulo 10. El conflicto entre el cristianismo o la fe cristiana con el paganismo, es decir, el estilo de vida sin Dios, es algo que aún hoy en día sigue en vigor, desgraciadamente, ¿verdad? Hoy en día sigue habiendo, aunque la cultura es distinta, sigue habiendo un conflicto entre el estilo de vida que vemos en las gentes que no tienen a Dios y el estilo de vida que se debe ver en los cristianos. Y ese conflicto impera y nos debe mantener alerta para que en todo momento nosotros no caigamos en volver otra vez a vivir como antes, sino que podamos ser verdaderamente ejemplos de aquellos que no tienen al Señor, ¿verdad? Porque si vivimos igual que los demás, ¿qué diferencia hay entonces entre el cristiano y el que no lo es? Es decir, no debemos ceder terreno, porque es una verdadera batalla espiritual lo que mantenemos, y la batalla se desarrolla justamente en el terreno de lo práctico, no de lo teórico. Las palabras se las lleva el viento, pero la vida es lo que todo el mundo ve y es lo que transmite lo que tú de verdad crees. Tú puedes decir, ay, como a mí me han dicho muchas veces, ¿no? Ay, pastor, yo es que tengo una fe, yo amo tanto a Dios, pero después tú miras la vida de esa persona y tú te preguntas, ¿y dónde está la fe? ¿Y dónde está el amor a Dios, no? Entonces, claro, lo práctico es lo que a la gente en definitiva les llama la atención. Es lo que va a quedar, ¿verdad? Y Pablo a lo largo de todo el capítulo 10 lo que hace justamente es llevar a la iglesia a la reflexión de que la vida cristiana tiene que ser diferente a la vida del mundo. En el mundo nos preocupábamos por nosotros mismos. Ahora también nos tenemos que preocupar los unos de los otros. Y mi estilo de vida no puede ser tropiezo para mi hermano, sino que tiene que ser un ejemplo para mi hermano. Lo entendemos hasta aquí, ¿verdad? Son las cosas que hemos estado estudiando en el capítulo 10. Hoy en día, desde luego, desgraciadamente, muchos han sucumbido a las presiones del mundo. Muchos cristianos ya viven como si no lo fueran. No hablo solamente de cristianos de base, sino también de siervos de Dios que han ido bajando el listón de las cosas sagradas, el listón de las cosas espirituales, para no distorsionar, para no chocar con la gente de fuera, para caer bien a todo el mundo. Pero ¿recuerdan las palabras del apóstol Santiago cuando decía que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Pues efectivamente, si nosotros tratamos de agradar a los hombres,
ya no agradaríamos a Dios, ¿verdad? Y esto es importante tenerlo en cuenta. No podemos renunciar a la pureza de la palabra de Dios, del mensaje que encontramos en la Biblia. No podemos renunciar a eso para caer bien a los demás. Si hacemos eso, estamos prostituyendo la fe. Estamos vendiendo la verdad. Y la verdad hay que comprarla, pero no venderla. Amén. Por tanto, los cristianos que aman a Dios de verdad, con todo su corazón, son gentes que no solo hablan, sino viven el Evangelio. Amén. O como Pablo dice en Efesios, ¿no? Nosotros que antes éramos tinieblas, pero ahora somos luz. Andemos como hijos de luz, ¿no? Y no como antes, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia, etcétera, ¿no? Comprobando lo que es agradable al Señor. Y ahí está la clave, ¿no? En comprobar qué es agradable a Dios. Antes de hacer algo, antes de tomar una decisión, ¿le agradará esto a Dios o no? Esa es la cuestión. Si tenemos en cuenta a Dios, si le damos lugar en nuestra vida, si le respetamos y le honramos, Él nos honrará a nosotros. ¿Ok? Por tanto, tenemos que comprobar lo que es agradable a Dios. Para Pablo, Dios era el centro de su vida y de todas las áreas de su vida. Por eso Pablo hablaba como hablaba, vivía como vivía. Y esto es importante. Todo el capítulo 10, lo que aconseja Pablo es que no debemos ofender a los demás con nuestras posturas intransigentes, aunque sean religiosas. Que el amor al hermano está por encima de los falsos, digo falsos, principios cristianos, porque hay principios verdaderos y principios falsos. Y hoy vamos justamente a hablar de eso, porque vamos a tocar un tema interesantísimo. Vamos a hablar de un tema que, bueno, lo vamos a tener aquí, ¿no? Capítulo 11, el versículo 1 en realidad no pertenece al capítulo 11, sino al capítulo 10, es la conclusión del capítulo 10, ¿verdad? Pero vamos a comenzar a partir del versículo 1 incluso, porque dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Aquí Pablo se pone como ejemplo de los corintios y nos invita a seguir su ejemplo, ¿verdad? Y esto es una postura que la vemos también en otros apóstoles. En Pedro también dice lo mismo, porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus huellas. El apóstol Juan también dice: el que permanece en él debe andar como él anduvo. Todos los apóstoles nos hablan del ejemplo y de la importancia que tiene el vivir de una manera digna, de una manera correcta. Ahora, no obstante, aunque aquí Pablo habla de la imitación de Cristo, más adelante, en otra epístola, en la epístola a los Gálatas, con una mayor comprensión del mensaje bíblico, de la experiencia cristiana, Pablo ya no va a hablar, ya no va a decir: imítenme como yo imito a Cristo. No, Pablo va a decir algo mucho más importante, algo mucho más profundo, y es: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, cuando hablamos de imitar a Cristo, estamos hablando de esforzarnos por hacer las cosas que Cristo hace, por hablar como Cristo habla, por andar como Él anduvo. Y eso en realidad depende de nosotros, de nuestra fuerza. Y eso no funciona. Pablo se da cuenta al final de que lo que funciona de verdad es dejar que Cristo viva en nosotros. O como Juan el Bautista dijo, ¿no? Es necesario que yo mengüe, pero que Cristo crezca. Para que Cristo crezca en mí, yo tengo que menguar. O dicho en palabras de Jesús, Lucas 9:23, que lo habéis estudiado en los discipulados, ¿verdad? Si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome cada día su cruz y sígame, ¿verdad? Ese negarse a uno mismo, ese morir o mantenerse en la cruz muerto y dejar que sea Cristo quien viva a través de nosotros, es lo que nos va a llegar a la victoria, nos va a llevar a la victoria en la vida cristiana. Y eso es lo importante.
entenderlo así. Ahora, vamos a leer los versículos, todos los versículos del 2 hasta el 16. Y este es el tema que vamos a tocar hoy. Y es muy importante porque hoy en día se discute mucho sobre este tema, se le da mucha importancia. Y es importante que lo comprendamos bien, porque si no estudiamos bien las Escrituras, la interpretamos mal, nos equivocamos, cometemos errores y podemos hacernos daño o hacerle daño a otras personas. Por eso es importante comprender bien las Sagradas Escrituras. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 11, versículo 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiera rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que una mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Así pues, teniendo en cuenta esta lectura que acabamos de hacer, es importante que vayamos ahora paso a paso para ir entendiendo lo que acabamos de leer. ¿Cuál es el tema que aquí se está tratando? Velo sí, velo no. ¿Están de acuerdo? No. Ese no es el tema que se está tratando aquí. Y ahí es donde parte el error. Quedarnos con lo externo y perder la verdadera enseñanza. ¿De qué se nos está hablando aquí? A ver, lean el pasaje, reléanlo, porque si nos quedamos solamente en la superficie, acabamos interpretando mal las Escrituras. Así hay personas que dicen, ¿ves? Pablo era un machista. La Escritura es para machistas. El cristianismo es machismo. Y nada de eso es verdad. Ni Pablo era machista, ni las Escrituras son machistas, ni el cristianismo es machismo. No es cierto. Justamente todo lo contrario. Dios siempre se preocupa y ocupa de defender a los débiles. Y aquí las débiles eran las mujeres. Por eso Dios las defiende. Dios lo que está haciendo es defender a la mujer. Pero ¿cuál es el tema del que se está hablando aquí en este capítulo? ¿Contienda? No. No habéis leído el capítulo antes, ¿verdad? Tienen que leer la palabra antes de venir a la iglesia para que cuando vengáis ya sepáis de qué estamos hablando. Ajá. ¿Y ese tema de qué nos está hablando? ¿Cuál es el tema entonces? Ahí está.
¡Ey! Ronald se dio cuenta. La autoridad es el tema. Aquí se está hablando de autoridad, de un orden establecido por Dios. Es de lo que se está hablando aquí. Aquí no se está hablando de quién vale más, si el hombre o la mujer. Oiga, no, somos iguales en dignidad. Somos iguales como personas. En Dios no vale más el hombre que la mujer, ni la mujer más que el hombre, sino que todos somos valiosos delante de Dios. Pero Dios ha establecido un orden, porque Él es soberano, porque Él nos conoce y sabe lo que mejor nos conviene, y como Él nos ama, procura siempre cuidar a aquellas personas que son las más débiles. Y en este caso, el mundo es machista, pero no porque esa sea la voluntad de Dios. El mundo es machista porque los hombres se han impuesto sobre la mujer. Y Dios lo que está es poniendo a la mujer bajo la cobertura espiritual del hombre. Pero mire, vamos a ir paso por paso analizando los términos que encontramos en este pasaje y se van a dar cuenta cuánto Dios ama a la mujer y la defiende. Cuánto Dios demanda al hombre y le exige responsabilidad sobre la mujer. Por eso es importante meditar estas cosas bien. El tema es la autoridad, el respeto a la autoridad establecida por Dios. Todo cuanto se dice aquí en este capítulo tiene que ver justamente con eso, con la autoridad establecida, la autoridad soberana de Dios que Él ha establecido dentro del hogar, dentro de la iglesia, en el mundo. Dios ha establecido un orden, y ese orden, cuando lo respetamos, nos va mejor a los hombres, nos va mejor a las mujeres, nos va mejor a todos. Cuando contradecimos a Dios, las cosas no van mejor, van a peor. Con frecuencia se enfatiza justamente que el hombre es cabeza de la mujer. Y los hombres toman este pasaje para decirle a la mujer: tú, cuidado, que aquí el cabeza soy yo. Yo soy quien tiene la autoridad. ¿Verdad? ¿Han oído alguna vez a alguien decir así? Ahora yo quiero que volvamos a leer otra vez el pasaje. Despacito, mire. Primero Pablo comienza en el versículo 2 alabando a la iglesia, ¿verdad? Los alaba: hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Esto es simplemente para poner el listón y después decirle: mira, no estás haciendo esto. Porque más adelante les va a decir en diferentes pasajes: en esto no os alabo. Porque Pablo es así. Mire, por ejemplo, el versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Os alabo porque os acordáis de las instrucciones. Pero está claro que no seguían las instrucciones de Pablo, al menos no todos, ¿verdad? Ahora bien, os alabo, hermano, porque en todos os acordáis de mí, retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que el varón es cabeza de la mujer. ¿Dice eso? No. Empieza hablando de Cristo. Cristo es cabeza de todo varón, le guste o no le guste. Hay hombres que viven como si no tuvieran cabeza. ¿Verdad? Hay gente descabezado. Hay gente que viven como si no pensaran. Y así tienen los problemas que tienen después. Y cuando vienen a Cristo vienen destrozados porque han vivido sin cabeza. Todos necesitamos una cabeza. Y dice que Cristo es cabeza de todo varón. Y esto lo dice antes de decir que el varón es cabeza de la mujer. Pero Cristo es cabeza de todo varón. Esto es lo que no se puede olvidar. Tú no puedes ser cabeza de la mujer si primero no tienes a Cristo como tu cabeza. No tienes derecho a ejercer autoridad si tú mismo no te sometes a la autoridad. ¿Se entiende, verdad? ¿Sí o sí? Si yo quiero que mi mujer se someta a mí, ella tiene todo el derecho a decirme: ¿y tú por qué no te sometes a Cristo? ¿Verdad? Porque aquí se nos está poniendo el orden establecido por Dios. Cristo es el cabeza de todo varón, hasta de los pastores, ¿verdad? Yo también tengo una cabeza,
que es Cristo. La palabra cabeza aquí, aunque algunos quieren hacerla traducir como fuente, origen, ¿no? El hombre nace de Cristo, o, mire, no se puede interpretar así, porque todo el contexto, tanto de la Biblia en general como de este pasaje, nos habla de que estamos hablando de términos de autoridad. Aquí se habla de sometimiento a la autoridad de Dios, y esto es claro, esto es sencillo. Ahora, quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que Cristo es cabeza de todo varón? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Algún varón me lo puede explicar? ¿Que Cristo es cabeza de todo varón? ¿Qué significa eso? Que tenemos que someternos a Él. Y si no lo hacemos, vamos a tener que dar cuenta delante de Él, ¿verdad? Porque la cabeza, que es Cristo, la autoridad, que es Cristo, si nosotros no nos sometemos a la autoridad, vamos a tener que enfrentarnos a un juicio. Vamos a pasar por el tribunal de Cristo, dice Pablo. Y allí se va a decidir qué se hace con nuestras vidas. Porque, oiga, yo puedo ser cristiano toda mi vida, puedo estar yendo a la iglesia toda mi vida, pero si no me someto a la autoridad de mi cabeza, que es Cristo, de nada me va a servir estar yendo a la iglesia si después vivo como me da la gana y no sigo las instrucciones de Cristo. Cuando un miembro del cuerpo no sigue las instrucciones de la cabeza, ¿han visto a alguien que tiene algún miembro rebelde a la cabeza? Los jóvenes hace años en la península hicimos un sketch de una obra de teatro en la que mostrábamos qué ocurre cuando un miembro del cuerpo se rebela contra la cabeza. Y pusimos una parejita de jóvenes, un chico enamorado de su chica, y bueno, pues estaban los dos sentaditos en un parque y ¡pum!, el chico le pone la mano en la pierna a la chica y la chica le quita la mano como diciendo, ¿pero qué hace? No, perdona, que no he sido yo, ha sido mi mano. ¿Cómo que tu mano? Y el chico otra vez la mano a la pierna, ¿no? Y la chica se enfada con él y se molesta y se marcha, y después llega un amigo y lo ve triste. ¿Qué te pasa a ti? No, que me ha pasado esto, que no sé qué, ¡pum!, y le da un golpe. ¿Pero qué haces? No, que no he sido yo, que ha sido mi mano. ¿Pero cómo que tu mano? Cuando un miembro no obedece a la cabeza, hace cosas que no debe hacer y te mete en problemas, ¿verdad? Cuando alguien en la iglesia no se somete a Cristo, pasa igual. Cuando alguien en la familia no se somete a la cabeza, pasa igual. La cabeza está para dirigir el cuerpo. Pero cuando un miembro actúa por sí solo, no puede decir ese miembro, es que yo soy mejor porque actúo solo. No tengo que seguir lo que hace la cabeza. Pero oiga, eso no ayuda al cuerpo, ¿verdad? Si usted tiene una mano rebelde, ¿usted cree que va a poder escribir con esa mano? No va a poder hacer nada con esa mano, si la mano no le obedece a la cabeza. Pues con esto es importante tenerlo en cuenta. Todo aquel que no obedezca a su cabeza, tarde o temprano tendrá que dar cuenta, tendrá que rendir cuentas. Y todo varón debe entender que Cristo es su cabeza, que así como Él es autoridad, tiene a alguien por encima de Él que es su autoridad. Y Él va a tener que dar cuenta, rendir cuenta delante de Cristo. Y esto no lo podemos olvidar. Nosotros acabamos de llegar de México. Hemos estado en un viaje en un país hermoso. Muchas cosas buenas y agradables. Sin embargo, una de las cosas que más me ha sorprendido y molestado es el verdadero machismo que hay en México. Un machismo trasnochado, un machismo que no es comprensible en pleno siglo XXI.
He visto hombres con 3 mujeres, con 3 familias y sin ser responsables de ninguna de las 3. Familias que sufren las consecuencias de estar descabezadas, porque la cabeza que escogieron fue una cabeza loca. Y eso es algo terrible. Mujeres maltratadas por hombres a los que adoran. Y son hombres que las maltratan. Y lo peor no es eso. Lo peor es que las mamás siguen enseñando a sus hijas, diciéndoles, pues si te pegas te aguantas. Por ahí hemos pasado todas. No le des motivos. Pero oiga, ¿en qué país vivimos? Esto no es lógico. El hombre no tiene derecho a pegar a una mujer. El hombre que pega a una mujer es que no es hombre. Es un animal. Es un machista que no merece ser llamado ni siquiera hombre. Pero esto existe. Porque hay personas que entienden la autoridad de una manera incorrecta. Creen que autoridad es derecho a hacer lo que les dé la gana. Y cuando un hombre en su familia cree que tiene derecho a hacer lo que le da la gana, ese hombre no está haciendo lo correcto. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está aquí hablando del orden establecido por Dios en la familia. Pero es un orden de responsabilidad, no solo de autoridad. Porque la autoridad, anótenlo bien, emana del cumplimiento de la responsabilidad. La autoridad emana del cumplimiento de la responsabilidad. Cuando yo soy responsable, mi familia se somete a mí sin problema. Yo no tengo que exigir que se me obedezca, porque actúo responsablemente. Pero si yo soy un irresponsable, voy a tener problemas para que mi familia se me someta. La autoridad emana del cumplimiento de la responsabilidad. Ser cabeza no significa tener autoridad. Ser cabeza significa tener responsabilidad. Ser cabeza significa que tiene unas responsabilidades que cumplir. Que tiene que ocuparse y preocuparse de su familia, de su esposa, de sus hijos. Porque sabe que un día tendrá que dar cuenta delante del Señor. ¿Sí o sí? El machismo no es lo que enseña la palabra de Dios. Nadie tiene autoridad para maltratar a quienes están bajo su autoridad. La cabeza no puede maltratar al cuerpo. De hecho, así está escrito, ¿verdad? Que nosotros somos cuerpo de Cristo. Cristo es nuestra cabeza. Si Cristo nos cuida a nosotros, nosotros tenemos que cuidar a nuestro cuerpo, que es nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos. En un lugar de la palabra, en Efesios capítulo 5, versículo 23 al 25, se dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. No de cualquier manera, sino así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, tenemos que amar a nuestras mujeres con un amor sacrificial, estando dispuestos a darlo todo. Porque el amor es darse, no exigir. Pero este mundo ha distorsionado la realidad. Este mundo enseña las cosas a su manera. Y como este mundo está dominado por hombres machistas, incultos, por eso han enseñado un estilo de vida que no es correcto. Los hombres se creen superiores a las mujeres porque han sido puestos en autoridad. Pero oiga, está entendiendo mal el asunto. Usted, al estar en autoridad, sencillamente lo que está es asumiendo responsabilidad. Y un día va a dar cuenta delante de Dios si ha sido o no responsable. ¿Amén? ¿Hasta aquí bien? ¿Alguna pregunta? Esto es un estudio, pueden preguntar todo lo que quieran. Bien, seguimos. Bueno, si antes decía que
Un hombre que maltrata a una mujer no es un hombre. Un cristiano que maltrate a su mujer no es cristiano. Eso lo entendemos, ¿verdad? No hace falta ni decirlo. Se da por sentado, ¿no? Un cristiano que le levanta la mano a su mujer es que no es un verdadero cristiano. Así de simple. Eso no tiene vuelta de hoja. Ahora, vamos a centrarnos en el texto y vamos a seguir viendo. Vamos a ver varios pasajes que nos van a ayudar a entender que cuando en la Biblia se habla de cabeza, se está hablando de autoridad. A ver, Renel. Pues igual, es una mujer que no está haciendo la voluntad de Dios. Es una mujer que tendrá que dar cuenta delante de Dios. Ajá. Sí, sí, no crean que es el único, ¿eh? Ajá. Claro. No, hay muchos hombres que son maltratados por mujeres, ¿eh? Lo que pasa es que por vergüenza no se atreven a confesarlo. Pero hay mujeres que son más machos que algunos machos. Y eso tampoco es correcto. Ni el hombre debe maltratar a la mujer, ni la mujer debe maltratar al hombre. Muy bien. Bueno, lo que hay es que aprender la palabra de Dios, porque cuando conocemos las Escrituras y las aplicamos a nuestra vida, vivimos mejor, sin necesidad de llegar a esos extremos, ¿verdad? Vamos a ver algunos pasajes de las Escrituras. Por ejemplo, 2 de Samuel, capítulo 22, verso 44. 2 de Samuel, capítulo 22, verso 42. Vamos rápido porque tengo un tema interesante que quiero compartir. 22, 44. Dice la palabra: me has librado de las contiendas del pueblo, me guardaste para que fuese cabeza de las naciones, pueblo que yo no conocía me servirá. Aquí, en este cántico de David, en este salmo de David, porque esto corresponde al Salmo 18, ¿verdad? 2 de Samuel 22, 44 decíamos. En este salmo de David se estaba diciendo que Dios había puesto a David por cabeza de naciones. ¿Qué significa ser cabeza de naciones? Quien ordena, quien manda a esas naciones. Vamos a ver Isaías capítulo 7. Vamos a ir adelante. Isaías 7, 8 y 9. Isaías 7, versículo 8 y versículo 9. ¿Lo tienen ahí? Isaías 7:8 dice: porque la cabeza de Siria es Damasco. Aquí está hablando de la capital, ¿verdad? La cabeza es la capital. ¿Pero qué es la capital? Donde está el centro de gobierno. Por tanto, dice, la cabeza de Siria es Damasco, la cabeza de Damasco, Rezín, y dentro de 65 años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria, el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto, no permaneceréis. Es decir, aquí se está hablando de que la cabeza de Efraín, de la tribu de Efraín, era Samaria, la capital de la tribu de Efraín estaba en Samaria, y la capital, dice, y la cabeza de Samaria era el hijo de Remalías. El rey de Samaria era el hijo de Remalías. Por tanto, la cabeza tiene que ver siempre con la autoridad, con el origen del gobierno, con el centro de donde salen las órdenes. ¿Ok? Vamos a ver ahora pasajes del Nuevo Testamento que nos dicen exactamente lo mismo. Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Ahí se está hablando de Cristo. Desde el versículo 17, por ejemplo, dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principado, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por tanto, dice el versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo. El cuerpo se mueve cuando la cabeza le ordena que se mueva. La cabeza tiene que ver siempre con autoridad. Capítulo 2, versículo 10 de Colosenses 2:10.
y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Es la autoridad que está por encima de todo principado y de toda autoridad. Efesios capítulo 1, versículo 20. Efesios capítulo 1, versículo 20. Vamos a leer a partir del versículo 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, Cristo es la cabeza de la iglesia. Es el que está por encima de todo potestad, de todo principado, poder y autoridad. Cristo es la cabeza. Y cuando la Biblia habla de cabeza, está siempre hablando de autoridad. Está hablando de responsabilidad. El contexto no nos permite entenderlo de otra manera. Efesios capítulo 5, versículo 23. Aquí está el pasaje que yo antes le cité de memoria, pero que aquí está, 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pero escuchen bien, no se queda ahí. Sigue diciendo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, la autoridad tiene que ver también con la responsabilidad. La cabeza tiene que ver con la autoridad, pero la autoridad tiene que ver con la responsabilidad. Esto es algo que se ve en toda la Biblia, desde el principio y hasta el final. Así que hay una clara relación, una clara analogía entre la relación de Cristo con su iglesia y del esposo con la esposa. Es una clara analogía. Si Cristo es cabeza de la iglesia, el varón es cabeza de la mujer. Si la iglesia se somete a Cristo, la esposa tiene que someterse al varón, pero el varón tiene que someterse a Cristo. ¿Entienden esto? Ese es el orden establecido por Dios. Ahora volvamos otra vez a 1 de Corintios, capítulo 11. Y vamos a tener en cuenta que aquí se habla de una prenda, ¿verdad?, que tenían costumbre de vestir las mujeres hebreas, que era el velo. Pero antes de entrar a considerar esto, ojalá que nos dé tiempo de terminarlo hoy el tema porque es muy interesante. Antes de entrar a considerar esto, es importante que tengamos en cuenta algunas cosas. Primera, esto no es una doctrina fundamental. Es un tema secundario. Es un tema que no debiera, es un asunto menor, que no debiera traer discusiones. Sin embargo, desgraciadamente, se discute más sobre esto que sobre la salvación de las almas. A veces hay iglesias que hablan más del velo que de Jesús, lo cual es un completo error. No nos vamos a referir a otro tipo de velos ni a otros grupos religiosos. Vamos a referirnos solamente al que habla Pablo aquí, que tiene que ver con el tema de la mujer cristiana. ¿Debe la mujer cristiana usar velo? ¿Sí o no? De esto es de lo que se va a hablar aquí y de esto es de lo que nos vamos a mantener. No vamos a hablar del velo que usan las mujeres árabes, ni vamos a hablar de otras cosas. Vamos a hablar de esto. Ahora, no hace mucho tiempo, alguien me dijo: pastor, le envío un vídeo para que lo vea. Y me envió un vídeo en el que un pastor hablaba sobre este tema.
Y entre otras muchas cosas, él decía que el velo tiene fundamento bíblico y por tanto debemos recuperar el estilo de vestimenta de mujer decente, con lo cual estaba poniendo de indecente a todas las cristianas que no usaran velo. Esa razón, sumado al hecho de que añadió que todo pastor que no predique sobre el velo, que él considera que es una doctrina cardinal, refiriéndose al velo, dice: todo pastor que no predique el velo se arriesga a perder su salvación. Bueno, pues eso me ha movido a prestarle un poquito más de atención a este tema para que lo tratemos con más profundidad, ¿ok? Así que vamos. Yo no voy a entrar a discutir las afirmaciones de ese pastor mal informado y peor formado, ¿eh? No voy a entrar a discutir o a considerar el velo como una doctrina fundamental, porque no lo es, sencillamente es un asunto menor. No voy a discutir sobre que el velo trae excelencia a la mujer, como él dice, por eso es una tontería, no tiene ni siquiera que ser considerado. No voy a tener en cuenta la manera torcida en que utiliza textos de la Escritura que nada tienen que ver con el velo, como por ejemplo pasajes que hablan de la vestimenta de los sacerdotes del Antiguo Testamento. ¿Qué tiene que ver eso con la mujer de hoy en día? No tiene nada que ver, pero no vamos a hablar de esos temas. No voy a prestarle atención a cosas como, que él dijo como fruto de esa falta de preparación que tienen algunos pastores, porque se limitan solamente a bajarse vídeos de internet y no a estudiar las Escrituras. Si estudiaran más las Escrituras, si escucharan más al Espíritu Santo y menos a otros hombres, a lo mejor tendrían una teología más equilibrada. Pero algunos se convierten en verdaderas sectas cuando se desvían de la verdad. En segundo lugar, voy a decir que, como yo he repetido muchas veces, la palabra de Dios no es de interpretación privada. La Escritura tiene que ser interpretada a la luz de las propias Escrituras. La Escritura no puede ser interpretada a la luz de la filosofía humana, ni de las religiones paganas, ni de ninguna otra consideración. La Escritura debe ser interpretada a la luz de las propias Escrituras, porque no hay palabra que esté por encima de esta palabra, que es la palabra de Dios. ¿Amén? Con esto quiero decir que entender un pasaje, a la hora de entender un pasaje, tenemos que verlo en otros textos de la Biblia para poder comprenderlo. Si el pasaje en sí no es claro, vamos a buscar otros textos que hablen de ese mismo tema. No lo vamos a ver qué es lo que piensa fulano o qué dijo mengano, porque los grandes siervos de Dios muchas veces se han equivocado. Pero la palabra de Dios no nos equivoca. La manera correcta de entender un pasaje siempre es dentro de la propia Biblia. Por último, voy a decir que las normas de las vestimentas han variado mucho de una cultura a otra, ¿verdad? Y aún dentro de una misma cultura, de una época a otra, también ha variado mucho. No tiene sentido que nosotros queramos ahora imponer la vestimenta del primer siglo. No tendría sentido que yo tuviera que ir con una chilaba y con un manto por encima, vestido como se vestían los apóstoles en la época de Jesús. Eso no tendría sentido. Me tomarían por loco. Y además con razón, ¿verdad? No tiene sentido que yo ahora me deje crecer la barba, porque hay un versículo que dice que le es deshonroso al hombre que le rapen la barba. Pues no tiene sentido, porque eso son costumbres que hoy en día han variado, son costumbres, asuntos de menor importancia que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por tanto, no podemos hacer de este tema un asunto fundamental para la salvación. Decir que una mujer, si no usa falda larga hasta los tobillos y se pone velo, puede perder su salvación, es una atrocidad. Aparte de una tontería, es una atrocidad.
O sea, no hay ningún pastor que tenga derecho a decirle a la mujer cómo tiene que vestir. Únicamente se nos aconseja que se vistan decentemente. Y eso significa que la mujer no se destape ni vaya ofreciendo su cuerpo. Pero de ahí a hablar de que necesariamente tiene que llevar una falda larga hasta los tobillos o que tiene que llevar la cabeza cubierta, es una verdadera tontería. No tiene otra forma de decirse. Ahora vamos a comenzar hablando de este tema teniendo en cuenta el contexto, porque un texto sin su contexto es un pretexto. Por tanto, ¿cuál es el contexto en el que Pablo escribe esto? ¿A quién se lo escribe? ¿Por qué se lo escribe? ¿Qué les dice? ¿Cómo lo entendieron ellos? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Todo esto son preguntas que hay que hacerle al pasaje para poder llegar a entenderlo correctamente. La ciudad de Corinto, ya nosotros hemos hablado anteriormente de la ciudad de Corinto. Era una ciudad muy populosa. En ella convivían gente de diferentes nacionalidades. Vivían romanos, vivían griegos, vivían judíos y vivían gente de todas las naciones. Por tanto, la iglesia de Corinto era también una iglesia heterogénea, era una iglesia diversa, donde había mujeres hebreas, donde había mujeres griegas y donde había mujeres romanas. Y cada uno de estos grupos étnicos traían sus propias culturas, cada uno traía sus propias tradiciones. Y muchas veces esas tradiciones y esas culturas entran en conflicto. No sé si ustedes se acuerdan, aquellos que llevan más tiempo en esta congregación, cuando las discusiones que tenían los colombianos conmigo, cuando decían que querían que vendiéramos empanadas y no sé qué y no sé cuánto para conseguir dinero para la iglesia. Y yo le decía, no señor, en la iglesia no se mezcla la fe con los negocios. Y esto fue un choque. Y algunos me decían, pero si se hace en todos lados. Bueno, pues aquí yo no quiero que se haga. Y fue un choque cultural. Hasta que los hermanos fueron aprendiendo por la palabra que la fe y los negocios es mejor mantenerlo al margen. Pero siempre ha habido un choque cultural cuando hay gente de diferentes nacionalidades, esto es normal. Y en Corinto no era una diferencia. Ocurría un choque cultural, un choque tradicional. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque cuando la gente se convertían y venían a la iglesia, venían con sus costumbres, venían con su forma de entender la vida. Y una mujer hebrea era muy diferente a una mujer griega. La mujer griega era absolutamente liberal. La mujer griega venía de un mundo donde la mujer podía hacer lo que le diera la gana. La hebrea no. La mujer hebrea, la judía, venía de una tradición donde la mujer tenía que cubrir todo su cuerpo. Una mujer antes de salir a la calle se cubría por completo. Y cuando la Biblia habla aquí de velo, ahora una de las preguntas que tenemos que hacernos es ¿cómo era el tipo de velo que usaba la mujer judía? El velo del que Pablo habla aquí es un velito pequeño que se pone la mujer sobre la cabeza, generalmente de encaje o de gasa. No, señor. El velo que la mujer judía usaba en esta época era un velo que le cubría todo, que se le echaban por encima de la cabeza y que llegaba hasta los pies. No era un burka, no es, porque judías y árabes son diferentes, pero era un velo que le cubría todo. Tenía apenas una abertura para la mujer poder ver, pero la mujer casada, y ahí es donde está el quid de la cuestión, la mujer casada, si salía a la calle sin velo, estaba afrentando su cabeza. ¿Quién era su cabeza? El esposo. Una mujer que salía con la cabeza descubierta estaba diciendo, yo no aprecio a mi marido y busco otro. ¿Ustedes entienden eso? Por tanto, cuando una mujer hebrea quería descubrirse la cabeza, los judíos se echaban las manos a la cabeza y decían, pero esta mujer ¿qué hace? Porque para ellos era un escándalo. Para las griegas no, para los romanos no, pero para los judíos sí. Había un problema en Corinto que era un choque cultural. Y es importante entender estas cosas a la hora de interpretar correctamente las Escrituras.
debido a que el Evangelio vino a través de los judíos como que estaban en mejor posición para imponer su cultura, ¿verdad? Porque como la fe vino por los judíos, ellos han tratado siempre, a lo largo de los 2000 años de cristianismo, han tratado de judaizar a la iglesia. Aún hoy en día hay grupos de cristianos que se llaman judíos mesiánicos. Es decir, gente que dicen que hay que creer en Cristo como el Mesías, pero que hay que seguir guardando las fiestas del Antiguo Testamento, que hay que ponerse la kipá, que hay que ponerse el manto, que hay que leer la Torá, y hablan con terminología hebrea. A Cristo no se le llama Cristo, se le llama de otras maneras. Siempre a lo largo de toda la historia de la Iglesia ha habido un intento de judaizar la Iglesia, de hacerla volver otra vez a las costumbres judías. Y aquí en Corinto estaba pasando eso. Había un choque cultural muy fuerte. Ahora, Pablo va a hablar de este tema en relación con el culto. Aquí no estamos hablando de si la mujer debe llevar velo o no en la casa. Aquí se habla en la iglesia. Aquí de lo que se está hablando es de la iglesia. Y hay quienes cuando leen esto reduce solamente el tema a lo que Montaña decía: velo sí o velo no. Pero este tema es mucho más amplio que velo sí o velo no. Al participar del culto, no podemos interpretar la palabra de una manera simplista. Tenemos que entenderla, profundizarla, para poder entenderla bien. Yo les voy a leer un comentario de William Barclay, que es un teólogo. En su comentario al Nuevo Testamento, en el volumen 9, en la página 124, él dice, sobre este pasaje de 1 Corintios 11, él dice: este es uno de los pasajes que tienen significación puramente temporal y local. Es decir, este pasaje no tiene nada que ver con nosotros. Este pasaje tiene que ver con aquella época y con aquella iglesia local. Es decir, lo que se estudia en hermenéutica. Esto es un pasaje histórico que nos dice algo que sucedió en aquella época, pero que no tiene nada que ver con lo que nosotros tengamos que hacer hoy. Que Pablo le dijera a la mujer de aquella época: ustedes tienen que cubrirse la cabeza, no quiere decir que las mujeres de hoy tengan que cubrírsela. Más adelante, en la página 126, William Barclay añade: sería erróneo dar a este pasaje una aplicación universal. Era intensamente relevante en la situación de la iglesia de Corinto, pero no tiene nada que ver con la cuestión de si las mujeres tienen la obligación de llevar la cabeza cubierta cuando van al culto aquí y ahora. Es decir, tiene que ver con Corinto, tiene que ver con aquella época, pero no con nosotros hoy en día. Por esta razón, debemos entender que Pablo lo que está haciendo es arreglar un problema puntual de la iglesia de Corinto. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Cuando cogemos un pasaje histórico y lo convertimos en doctrina, metemos la pata. ¿Recuerdan, por ejemplo, el pasaje cuando Dios le dice a Abraham: todo lugar que pisare la planta de vuestros pies os he dado? ¿Ya recordáis los testimonios que yo os he contado al respecto de esto? Cómo los hombres a veces llegan a un lugar y dicen: pongo mis pies, tomo posesión de este lugar en el nombre del Señor. Pero oiga, siga leyendo el pasaje donde Dios le habla a Abraham y dirá: mira, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies os he dado para que habitéis allí. Dice, desde el río Éufrates hasta el mar grande, desde tal sitio a tal sitio. Oiga, no se salga de ahí. Eso se lo está diciendo Dios a Abraham en un tiempo determinado, en una época determinada, en un lugar determinado, y eso no tiene nada que ver con nosotros. Lo que tiene que ver con nosotros es entender que Dios es dueño de todas las cosas. Y si Dios te da algo, cógelo. Pero si Dios no te lo da a ti, se lo dio a Abraham, no trates de cogerlo tú, porque te vas a meter en problemas. No puedo sacar un texto de su contexto, porque entonces no interpreto bien las Escrituras. ¿Amén? Bien.
Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Encontramos alusiones al velo en otras cartas del apóstol? No. Si no encontramos ninguna, ¿no creen que si fuese de verdad un tema tan importante como algunos pastores dicen que es, no deberían existir otros pasajes que hablaran del mismo tema? Sin embargo, no los hay. Pablo no le habla de este tema a los Gálatas, ni tampoco a los romanos, ni a los filipenses, ni a Tesalónica, ni a los pastores, ni a Tito, ni a Timoteo. Pablo no vuelve a hablar de este tema, nada más a la iglesia de Corinto en este asunto. Por tanto, el problema no era el velo. El problema era que algunas mujeres no querían sujetarse. Ese era el problema que había en Corinto. Y todo el argumento del apóstol Pablo tiene que ver con la sujeción a la autoridad. Miren que Pablo mismo lo aclara aquí. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. La mujer que no se cubría la cabeza afrentaba a su cabeza a su esposo. Es decir, menospreciaba la autoridad de su esposo. Esa es la interpretación correcta del pasaje. Ahora, ¿qué significa eso? Mire, el versículo 6. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Este pasaje hay que entenderlo dentro del contexto social en el que se da. Por ejemplo, en la cultura, nosotros vamos a ver cómo Pablo utiliza la cultura hebrea, la cultura griega y la cultura romana justamente para corregir a cada uno de esos grupos. Y aquí está utilizando la cultura griega. ¿Saben cuándo una mujer le rapaban la cabeza? Cuando era cogida en adulterio o cuando era sorprendida en algún delito grave. Las hebreas, si eran sorprendidas en adulterio o en algún delito grave, la apedreaban hasta morir. Pero las griegas, cuando una mujer era sorprendida en adulterio, la rapaban la cabeza y eso era señal de su vergüenza. Por eso Pablo utiliza su conocimiento de las culturas, de la interculturalidad que había allí en Corinto, para llamarle la atención a cada uno de los diferentes grupos que estaban enfrentados. Los pasajes que tenemos aquí nos hablan de que el velo era símbolo de autoridad, simplemente, y que la mujer hebrea, por respeto a su esposo, tenía que seguir llevándolo, aunque en la propia iglesia hubiera mujeres romanas que no se pusieran el velo, o hubiera mujeres griegas que no se pusieran el velo, porque no era su cultura, porque no era su tradición. Pero las hebreas, por ver a las griegas sin velo, no podían quitarse su velo, porque era tradición de ellos, era cultura de ellos, era mandamiento de ellos el llevar su velo. Y cuando una mujer hebrea trataba de descubrirse la cabeza, estaba enfrentando a su esposo. Y esto es lo que Pablo va a corregir en este asunto. Versículo 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Aquí Pablo le está dando fuerte a las hebreas. Señoras, si ustedes quieren descubrirse la cabeza, rápense. Es decir, porque a ustedes, estos son argumentos rabínicos. En los textos rabínicos aparecen estos argumentos. Por tanto, Pablo ahora está usando la cultura hebrea para corregir a las mujeres hebreas. Así como antes estaba diciendo lo otro, ¿no? Y a la luz de este pasaje en Corinto había sin duda un problema de sujeción a la autoridad.
Algunos teólogos opinan que era justamente porque las hebreas, al ver a las judías, a las romanas y a las griegas, que seguían tradiciones diferentes, ellas querían también librarse de su tradición. Pero lo hacían a costa de enfrentar o afrentar, insultar a sus esposos. Y eso es lo que Pablo corrige. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Quiere decir esto que ahora ustedes se tienen que poner velo? Oiga, no. Oiga, no. No tiene nada que ver con esto. Pablo usa el conocimiento que él tiene para corregir un problema puntual en una congregación concreta. No tiene nada que ver con las iglesias cristianas, con las demás iglesias cristianas, ni tiene que ver con nosotros. Ahora, repito, ¿el velo que se usa hoy es el mismo del que se está hablando en la Biblia? No. Hoy en día tú vas a algunas iglesias y las mujeres se siguen poniendo un velito pequeño, un velo, se lo cogen con una pincita si no se le cae, porque como es de gasa se resbala, y con eso creen que ya están cumpliendo la palabra de Dios. Oiga, no. Si ustedes quieren cumplir con esta tradición hebrea, háganlo bien. Pónganse un velo, cúbranse toda la cara y todo el rostro y cúbranse hasta los pies. Si no, no están cumpliendo con este pasaje. Si ustedes creen que es su obligación hacer esto, háganlo como dice la Biblia. No traten de usar un velito transparente que se pone aquí en la cabecita y que no cubre nada, ni siquiera el cabello. Y digan, ya, hay que ponerse el velo porque es un mandamiento. Oiga, no, ni es un mandamiento, porque no va a encontrar ni un solo texto bíblico que diga que sea un mandamiento ponerse a la mujer el velo. Usted va a encontrar mandamientos de que tenemos que amarnos unos a otros, de que tenemos que respetarnos los unos a los otros, de que tenemos que hacer un montón de cosas. Va a encontrar muchos mandamientos en la Biblia. Escudriñar las escrituras, etcétera, etcétera. Pero de ponerse velo no va a encontrar ni un solo mandamiento, porque no lo hay. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Las mujeres cristianas que hoy usan velo no pueden estar contentas porque no están usando el velo del que habla Pablo. Por tanto, ahora, por cierto, ¿dónde se ponían el velo las mujeres? ¿Se lo ponían en la iglesia? ¿El velo del que habla Pablo se lo ponían en la iglesia? Sí. ¿Pero se lo ponían en la calle? También. El velo del que habla Pablo lo llevaba la mujer siempre. Aún en su casa, si venían visitas, se lo tenía que poner. Sin embargo, las mujeres de hoy, estas cristianas que quieren ser imitadoras de las hebreas, se ponen el velito solamente cuando entran a la iglesia y cuando salen se lo quitan y lo guardan en el bolsito. Miren, ¿no están ustedes cumpliendo con esto? Están ustedes haciendo las cosas mal. Si lo quieren hacer, llévenlo a la calle. Pero pónganse el velo completo y salgan a la calle con ese velo. Y que no se le vean ni los pies. Pero eso no tiene nada que ver con nosotros hoy en día. Las congregaciones que enseñan que es obligación de la mujer usar el velo, dicen que solo hay que usarlo en la iglesia. Pero la iglesia no somos nosotros. Así que donde quiera que vayamos, deberíamos llevar el velo. Pero no es así, es interpretar mal las escrituras. Hay un montón de material aquí y ya tenemos que terminar. Porque está hablando a los griegos, a la parte griega y romana, que eran de pelo corto. Entonces dice, Pablo está usando todos los argumentos culturales que él conoce de la congregación de Corinto. Entonces le dice, al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Sin embargo, los hebreos, especialmente los que habían hecho voto de nazareo, no se podían cortar el cabello. Pero está hablándole a una iglesia que tenía una gran cantidad de romanos, de griegos, que se cortaban el cabello, ¿no?
Entonces, Pablo está usando los datos que él conoce de la cultura, ¿no? Ahora, nosotros encontramos mandamientos en la Biblia: no matarás, no adulterarás, no robarás, no mentirás. Pero ¿hay algún mandamiento de no saldrás a la calle sin velo? ¿O no entrarás en la iglesia sin velo? No lo hay. Lo que pasa es que algunos quieren hacer de este tema algo fundamental cuando realmente no lo es. Pablo no le habla de este tema a los corintios, o sea, solamente porque había un problema allí. O sea, le habla de este tema solo a los corintios porque había un problema solamente allí. Pero no le enseñan de este tema a otras congregaciones. Así que decir que si no te pones el velo puedes perder la salvación, o que si yo no predico sobre el velo puedo perder la salvación, me parece que es una metedura de pata, pero general. Desgraciadamente se nos ha ido el tiempo y no podemos seguir, pero la próxima semana, si el Señor quiere, seguiremos debatiendo sobre este tema, porque todavía quedan algunas cosas interesantes que decir. Entonces, antes de terminar, ¿alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No se queden con preguntas. Estamos hablando sobre un tema que muchos han discutido, se han escrito libros enteros sobre este tema. Para algunos, la mujer que no usa el velo está ofendiendo gravemente a Dios. Oiga, eso es una tontería. Eso no es correcto. No hay base bíblica para afirmar eso. Se ofende a Dios cuando uno se pone en el lugar de Dios y dicta mandamientos que Dios no ha dictado. Eso sí que ofende a Dios. Cuando uno se pone a juzgar al otro justamente porque vive la libertad que Cristo le ha dado. Bien, ¿no hay pregunta entonces? Pues entonces lo dejamos aquí y la próxima semana seguimos, si Dios quiere. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a entender y meditar estas cosas, porque es importante que las comprendamos. Yo les quiero pedir, por favor, estudien este capítulo en casa. Lean el capítulo 11 completo. Léanlo y reléanlo. Y si no entienden algo, subrayenlo. Y el próximo jueves, si Dios quiere, hablamos sobre esas preguntas. Amén. Muy bien, alguien que nos dirija en oración. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra y por la libertad que tenemos en Cristo. Amén. Alguien que quiera orar.